Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentros Forbes. Vamos a hablar sobre migración venezolana y su impacto a la economía colombiana y en general al país después de esta histórica y aplaudida decisión del gobierno nacional de regularizar a más o menos 1 millón de venezolanos en el país. Pues para ello tenemos al líder de este proyecto en el gobierno, que es Lucas Gómez, que es el gerente de fronteras del gobierno nacional. También nos acompaña la doctora Mónica Conde, quien es vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien ha liderado el proyecto de migración productiva en esta entidad, y Germán Umaña, que es el director ejecutivo de la Cámara Colombo-Venezolana. Con ellos vamos a discutir, vamos a hablar sobre los beneficios que trae para el tejido empresarial colombiano esta decisión del gobierno nacional y también de todos los desafíos y retos que tiene el país, no solamente el gobierno nacional, sino la sociedad colombiana con este importante tema. Bienvenido Lucas Gómez, gerente de fronteras del gobierno nacional. Muchas gracias por estar en Forbes. Y bueno, cuénteme un poco exactamente cómo es el estatuto y qué beneficios trae para los empresarios colombianos. Doctor Gómez, muchas gracias por estar con nosotros en Forbes, en este tema tan importante que es el estatuto migratorio, el anuncio de regularización de venezolanos en Colombia. Cuénteme, doctor Lucas, ¿cómo es ese estatuto? Brevemente, un poco de contexto de lo que va a pasar o está pasando. Yo creo que aquí tenemos grandes apuestas y el Estatuto Temporal de Protección, yo creo que es una medida sin precedentes. Sin precedentes desde el punto de vista humanitario, claro está. Yo creo que la vocación inicial es el tema humanitario, así nos lo manifestó el presidente de la República, siempre fue su convicción de hacerlo desde esa perspectiva, pero que también, y es hablarlo aquí en este escenario de Forbes, es para nosotros muy importante. Muy importante porque aquí va a tener unos impactos directos sobre nuestra economía, directos sobre la calidad de vida de la población migrante, sobre los indicadores de consumo. Yo creo que aquí hay un montón de elementos que a veces lo humanitario, digamos, entra dentro de una lógica que opaca el impacto económico que esto va a tener. Pero yo creo que aquí hay un par de elementos que son muy importantes. El primero es, obviamente, esas proyecciones de realmente empezar a materializar ese sueño de que la migración es una oportunidad y que esta población, este bono demográfico se convierta en una realidad desde el punto de vista productivo para nuestros empresarios y para, pues obviamente, la sociedad toda entera. Y lo segundo es que aquí vamos a tener unas condiciones mucho más legales. Con Germán coincidimos en muchos elementos en que aquí hay que hablar de legalidad. Si bien esta es una política de regularización, lo que va a permitir la regularización masiva de más de o cerca de 1 millón de personas, entre los que tenemos niños, obviamente, adultos, pero muchas personas que están en la edad productiva, es organizar un poco nuestra casa. Yo creo que eso es importantísimo. O sea, aquí teníamos una política migratoria que tenía unas deficiencias que estábamos evidenciando frente al tema de cuál había sido el impacto en la regularización. Aquí vamos a tener una política migratoria moderna, que se adapta a la realidad de lo que es la migración venezolana en nuestro país y que va a permitir no solamente la identificación, el registro de esas personas, sino una caracterización socioprofesional de a quién estamos recibiendo en nuestra casa para que nos permita, desde el punto de vista del gobierno, organizar nuestras políticas públicas, pero desde el punto de vista de los empresarios, también hacer una proyección en cómo le sacamos el máximo jugo posible a esa migración que ya está presente en nuestro territorio. Antes de seguir con el señor Germán y María Mónica, sí quisiera precisar de pronto a los empresarios qué les impacta este tema del estatuto puntualmente. Es decir, hablemos de trámites, por ejemplo, no sé si hay algo adicional ahí. Segundo, ¿qué beneficios trae a los empresarios que nos están viendo, no solamente en Colombia, incluso de la región que están invirtiendo en Colombia? ¿Cuál es el impacto para los empresarios, digamos, los beneficios? No sé si el estatuto plantea algo de beneficios a las empresas.
Mira, aquí hay una cosa muy importante y es que desde la gerencia de fronteras nosotros siempre habíamos buscado hacerle un poco la vida más fácil, no solamente al migrante, sino al empresario que se compromete en la contratación de migrantes, porque ve en esa población una fortaleza. Nosotros habíamos avanzado en algo que se llamaba el permiso especial de permanencia de fomento a la formalización, lo que conocemos en el argot de un poco el PEP-FF. Y con ese PEP-FF lo que estábamos buscando era brindarle las oportunidades, las herramientas al empleador para buscar dentro de la migración irregular alguna carencia que tenía dentro de lo que iba a ser su contratación. Habíamos visto que eso era un complique, y hoy hay que ser muy sinceros. Un complique porque había que pasar por 3 o 4 etapas diferentes, en donde primero íbamos y hacíamos una solicitud vía Ministerio de Trabajo, luego Migración Colombia tenía que hacer una verificación, luego el migrante tenía que hacer algo, en donde veíamos que en muchas ocasiones procesos que ya estaban adelantados de contratación se echaban para atrás por el tema de la tramitología. Yo creo que aquí estamos enviando un mensaje, y un mensaje en que vamos a hacerle la vida más fácil al empresario, vamos a hacerle la vida más fácil al migrante para que entre dentro de la lógica de la formalización. También estamos pensando que esto va a facilitar la contratación, va a facilitar la identificación de mano de obra desde puntos de vista tan simples como inclusión financiera. Hoy en día nuestros migrantes tienen grandes dificultades para poder acceder al sector bancario, incluso cuando están en situación regular. Aquí creemos que eso va a facilitar el escenario y va a permitir, obviamente, un acceso mucho más fácil. Y un último punto como para arrancar la discusión es también el tema de la apuesta por los emprendimientos. Y ahí con María Mónica hemos hecho un gran trabajo desde la Cámara de Comercio de Bogotá. Una gran apuesta, no solamente de capitales semilla, sino de empezar a legalizar un montón de emprendimientos que ya son realidad y que lo único que esperan, y eso es algo que para mí es muy significativo por parte de esta población venezolana, migrante, emprendedora, es entrar dentro de la regularidad para empezar incluso a contribuir, a pagar impuestos, a contratar personal, a entrar dentro del régimen contributivo. Yo creo que esto trae grandísimos beneficios que se van a ver reflejados no tanto en el largo plazo, como muchos decimos eso a largo plazo, sino yo estoy convencido que desde el corto plazo vamos a empezar a ver los beneficios económicos de una medida de esta envergadura. Muchas gracias, doctor Gómez, por este tema tan interesante. María Mónica, cuéntenos, vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Cámara de Comercio de Bogotá, cuéntenos, María Mónica Conde, ¿cuál es la percepción o qué estudios han hecho ustedes o qué evaluación hacen de la percepción de los empresarios hacia toda esta población venezolana? ¿Cuál ha sido y cuál es después de este estatuto incluso? Bueno, pues mil gracias a todos. Como dice Lucas, qué rico estar aquí esta tarde con amigos hablando de un tema tan importante como es ese paso que dio Colombia. Yo creo que para hacer esto es fundamental ver la realidad del entorno. Estamos en una situación más difícil de la economía que lo hemos estado en los últimos años. Nos enfrentamos en este momento al gran reto de la recuperación económica y al aumento del empleo. El sector privado ha intentado sobrevivir ante las condiciones actuales. Acá en Bogotá región, en el 2020 se cerraron el 11% de las compañías y tenemos 758.000 desempleados, es decir, casi 300.000 más que en el año pasado. Estas condiciones cambiantes de poder operar o no por la pandemia se le suma la situación de la informalidad. Y yo creo que, como mencionó Lucas, aquí el tema es hablar de la legalidad y el aporte que da todo esto que hicimos a la legalidad y atacar esa informalidad empresarial. Entonces, por eso decisiones como esta en momentos sensibles pueden percibirse delicadas. Sin embargo, aquí la clave es la formalización, que es la herramienta para acceder a las oportunidades legales que ofrece el mercado, a los beneficios que otorgan tanto el sector público como el privado en programas, en materia tributaria, en acceso a crédito, en acompañamiento. Y es en un tema que venimos trabajando con Lucas, es cómo esta población y la población regular nosotros la llevamos a una inserción económica efectiva y a largo plazo duradera, que vamos a generar emprendimientos, empleos, y que no solo es empleo para la población migrante, es empleo local. Entonces, esto, si lo vemos desde la óptica de la formalización, es la mejor noticia que nosotros podemos dar. Muchas gracias, doctora Conde. Vamos con el señor Umaña.
es el director ejecutivo de la Cámara Colombo-Venezolana, que representa a un centenar de empresas venezolanas acá en Colombia. Bueno, cuéntenme ustedes cómo ven este estatuto. Y segundo, ¿cuál va a ser, como cree, el papel de las empresas venezolanas? Porque acá hay empresas venezolanas también promoviendo empleo en Colombia. Cuéntenos un poco más de eso y cuál es su visión sobre el estatuto, doctor Umaña. La Cámara Colombo Venezolana tiene empresas colombianas y empresas venezolanas. Eso es muy importante. Mire, básicamente la Cámara, desde que principió este fenómeno migratorio, hicimos los primeros seminarios. Nosotros planteamos, mire, debe haber un trato nacional. En el argot internacional, lo que se plantea en las negociaciones internacionales es el trato nacional para las personas y para las inversiones. Con el gobierno venezolano no tenemos relaciones diplomáticas, no tenemos acuerdos, entonces no tenemos tratos nacionales. Pero lo que yo considero es que este estatuto lo que rescata fundamentalmente es lo que en el argot internacional se llama el trato nacional. Pero al desarrollar el principio del trato nacional hay que desarrollarlo también en el tema de las migraciones de la misma manera. Y me permite, le menciono 5 puntos muy rápidamente para que con el doctor Lucas podamos charlar después y con María Mónica. El primero son los derechos fundamentales de la población migrante. Lo que decide este estatuto es darle el acceso a los derechos fundamentales a la población migrante en temas que muy rápidamente se van a desarrollar y que han sido inclusive medidos económicamente. Es mejor darle salud o subsidiada o contributiva y no darle urgencias a la población venezolana porque vale lo mismo, así lo dice el análisis que hacen. Entonces es el acceso a la salud en condiciones o ya sea de un régimen, no sé cómo lo van a hacer, pero eso es necesario, contributivo o subsidiado. En segundo lugar, pues hay un reto que es inmenso, que es el tema de la educación. Y eso tiene que ver con el reconocimiento de títulos, que es un tema bien complejo, que no ha podido ser solucionado, pero supongo que el gobierno lo está estudiando. Y no solo el reconocimiento de títulos, sino romper esa xenofobia de nuestras asociaciones profesionales para otorgar en ciertos sectores, por ejemplo el de la salud, el del cuidado de la salud, las tarjetas profesionales. Hay un proyecto bellísimo que está desarrollando el gobierno nacional, que es el de las certificaciones sobre las experiencias, que lo está haciendo el Ministerio de Trabajo. Yo creo que ese punto va a ser determinante porque lo que está reconociendo es las competencias y estamos dispuestos a trabajar con ustedes en eso. Y por supuesto, dentro de esos derechos fundamentales, el tema de la cultura. Primer punto. Segundo punto. Mire, a uno siempre le preguntan lo mismo, que es el tema de la inversión. María Mónica lo dijo con toda claridad y con toda la inteligencia que la caracteriza. Cuando a mí me hablan de las inversiones venezolanas, sí, hay unas inversiones registradas. Esas pueden ser en los últimos 10 años $1.000 millones. Las tenemos documentadas y demás. Hay unas inversiones que conocemos pero que no están registradas. Es que porque el régimen de inversión aquí para la pequeña y mediana y microempresa es imposible cuando se va a nacionalizar un capital extranjero. Eso es un problema de política pública que tendrán que observar desde planeación nacional y desde las diferentes cosas, porque es que resulta que hay muchas inversiones de venezolanos que se hicieron con socios colombianos o muchas inversiones de los retornados, pero que no están registradas claramente como inversiones venezolanas. Y por último, hay millones, y estoy hablando de millones o de cientos de miles de personas que pueden hacer emprendimientos y que corresponden a pequeña, mediana industria y todo lo que tiene que ver con eso. Pero eso tiene que ver con aspectos de modificación fundamental en el régimen de inversión y de romper ciertos aspectos de que no estamos acostumbrados en Colombia a entender que los inversionistas no solo son los grandes. Yo hice un análisis y hablaba de 1.500 millones de dólares, sino que hay inversionistas pequeños venezolanos que vendieron todo, llegaron acá, tuvieron que gastársela y no pudieron hacer las inversiones. El tercer punto, pues que es claro, en todas estas cosas es que con esto y en fronteras, el doctor Lucas lo sabe, hay que recuperar económicamente las fronteras. Y hay que hacer todos los esfuerzos por abrir las fronteras terrestres en condiciones de bioseguridad. De hecho, no es ni siquiera difícil, porque yo cambio el camión, pues es lo que se maneja, no el container, en frontera, y ahí no hay problemas de bioseguridad ni siquiera por la entrada de gente, pero sí hay problemas políticos en donde lo que hemos pedido nosotros es la delegación en las autoridades regionales, porque
en la frontera. No somos colombianos ni venezolanos, sino son fronteras que están en un estado de deterioro terrible. El comercio ilegal por la frontera de Cúcuta, norte de Santander, llega a ser de 1.800 millones de dólares. En tercer lugar, pues está todo el tema de la cooperación internacional. De la cooperación internacional, desafortunadamente, lo que nos ha enseñado la cooperación, muchos estudios, yo soy un profesor universitario y un investigador antes que un director de cámara de la Universidad Nacional. Estudios que hemos hecho, sabemos que de la cooperación internacional solamente llega el 20% a los actores y el 70% se queda en la intermediación que se hace de la cooperación internacional. Muy interesante lo que nos comenta, pero sigamos un poco en la discusión acá. No. Perdone, ya voy a terminar. Es solo el cuarto punto, que le dije 5 puntos, pero entonces el punto de la recuperación económica y frontera. Y lógico, ¿qué significa esto desde el punto de vista económico? Pues se lo acabo de decir. Primero, tener trabajadores formales, 1. Segundo, tener gente que está haciendo inversiones, que está haciendo empresa, que se está trabajando la pequeña empresa y la microempresa. Tercero, está haciendo el comercio y la recuperación económica. Y segundo, que se le está dando acceso en condiciones iguales de libre mercado al venezolano a la empleabilidad con aspectos tales como el reconocimiento de eso. Es decir, este es un programa económico fundamental que lo plantean desde el trato nacional, aunque no lo llamen así, pero ese trato nacional es la incorporación virtuosa al desarrollo económico colombiano. Entonces no podemos decir nada distinto, que es una maravilla lo que hizo el gobierno, pero que los retos que le quedan al gobierno, a los empresarios y a los diferentes actores económicos y sociales para hacer realidad este esquema son inmensos y estamos dispuestos a trabajar para esa inserción virtuosa de los migrantes en nuestro país. Muchas gracias, doctor Umaña. Antes de empezar los desafíos, que eso está muy documentado, doctor Gómez, digamos, ¿qué se espera de esta población? ¿En qué sectores económicos estarían más beneficiados por este estatuto? ¿Ustedes lo han calculado, lo han visto? Uno de los grandes desafíos que tenemos acá es justamente la caracterización. Nosotros tenemos una idea, aquí tenemos una mano de obra en algunos sectores no calificada que ya nos ha demostrado, digamos, su productividad, por ejemplo, en temas agrícolas, en donde, por ejemplo, durante el año 2020, gracias a esa mano de obra se pudo recoger la cosecha de café, por ejemplo. En un país como el nuestro no había quien la recogiera y fue la población migrante venezolana que lo pudo hacer. También hay temas industriales. Pero aquí la caracterización, justamente la identificación de las personas que tenemos, los que nos va a permitir, digamos, hacer un énfasis desde el punto de vista sectorial. Pero permítanme, yo digo, digamos, una reacción a lo que dice Germán, porque yo sí quiero agradecerle a Germán ese compromiso. Y que se haya entendido algo que es muy importante. Aquí el gobierno nacional tiene muchos desafíos, muchas responsabilidades, pero solos no podemos. Es decir, aquí es un compromiso con el sector privado, con las entidades territoriales, las gobernaciones, los municipios de frontera. Aquí el mensaje es nadie puede estar solo y yo me he pasado llamando, y Germán lo sabe, a los alcaldes, a los gobernadores, a decirles, ve, aquí estamos frescos, calma, calma, porque además estamos en un momento en donde todo esto va, un momento, hicimos un anuncio muy importante, esto va a tener unas consecuencias muy grandes, pero faltan unos meses, faltan mínimo unos 3 meses, una vez firme el presidente son 3 meses en donde tenemos que hacer ajustes, flujos de caja, revisiones, un montón de cosas que hacen que haya mucha, digamos, mucha expectativa y tenemos que manejarlo con calma, pero tenemos que hacerlo muy bien. Esto no aguanta y la frontera no aguanta que esto no salga bien. Aquí tenemos que manejar bien los flujos, tenemos que atender bien a la gente, tenemos que incorporar bien a los que ya están, tenemos que recibir bien a los que van a llegar. O sea, hay un montón de escenarios en los cuales si nosotros pensamos que podemos solos, nos equivocamos y si nos dejan solos, nos va mal. Entonces aquí esto es un gana-gana, estamos convencidos de eso, sabemos que hay muchos actores que están y que lo entendieron y sobre todo desde esa lógica, un poco para volver a tu pregunta, tener identificada, registrada y caracterizada a la población migrante nos va a permitir hacer un mejor diseño de políticas, de nuestra política industrial, de nuestra política laboral y obviamente nuestras políticas sociales que van a ser tan importantes en este escenario. Lucas, hace unos meses, de hecho, en noviembre pasado nos sentamos también a hablar de ese tema, de la importancia, no sabíamos los del estatuto,
ni que se estaba cocinando esta decisión histórica que ha sido aplaudida por las Naciones Unidas, por muchas entidades en el mundo, incluso el nuevo gobierno de Estados Unidos. Pero en esa época hablábamos de un informe de radar sobre este punto que estamos hablando. Y no sé si Lucas o el doctor Umaña o Mónica, esta pregunta va para Mónica, sabemos en la evaluación que ustedes han hecho en la Cámara de Comercio dónde está el impacto. En esa época ese informe de radar hablaba del sector servicios y construcción, dos sectores claves en la inclusión venezolana en Colombia. ¿Ustedes están de acuerdo por esa línea o qué nueva información tiene, doctora Conde? Bueno, más que sectores, yo le voy a contar de la realidad que vivimos y que con Lucas seguimos pedaleando un proyecto importante y que Germán trató, que es el tema de la cooperación. Nosotros, como mencioné, tenemos un programa que se llama Migración Productiva y que lo que busca es la inserción económica formal del emprendedor y del empresario y la adaptación de su producto. Nosotros tuvimos un piloto en 2019 donde teníamos empresas de diferentes sectores, empresas de tecnología, empresas de alimentos, productoras de alimentos, empresas de comidas, empresas de confecciones, donde lo que hicimos con ellas fue acompañarlas a los emprendedores a diseñar muy bien su modelo de negocio y adaptarlo a la realidad local, al empresario darle todas las herramientas para que pudiera transformarse y ser una empresa. Y ahí que tenemos 35% de esas empresas generaron empleo. ¿Y qué empleo? Empleo formal para migrantes, pero empleo formal para colombianas. Y ahí voy a meter un tema de género. Preferían a las mujeres colombianas por su compromiso y trabajo. Generamos empleo. Generamos cadenas locales. Cadenas locales es que un local le comprara y generamos redes de trabajo. ¿Eso que ataca? La xenofobia. Entonces, más que decir que hay un sector sí y un sector no, clarísimo, Lucas mencionó, tuvimos mano de obra para el café, tenemos mano de obra en los cultivos agrícolas, pero yo le voy a hablar desde el sector empresarial. Y en el sector empresarial tenemos oportunidades en todos los sectores para crear. Ahí tuvimos empresas y emprendimientos, como le digo, desde servicios, tecnología, confecciones, manufactura, metálicos, alimentos. Y ahí es donde debemos trabajar, porque es ahí donde vamos a generar empleo. Y tenemos ese gran reto de todos de recuperar esos casi 300.000 empleados perdidos, más la formalización de ellos, tener legalidad y generar cadenas de trabajo conjunto entre locales y migrantes, porque esa es la única opción que tenemos para salir adelante. Y Lucas lo dijo, eso no es un tema del gobierno, esto es un tema de todos. Doctor Umaña, la misma pregunta, ¿qué sectores usted se imagina que va a tener mayor impacto esta inclusión, esta regularización de 1 millón de venezolanos en Colombia? No, mira, es que aquí hay que diferenciar las cosas. Los venezolanos que llegaron a Colombia no son todos iguales. Hubo olas migratorias. La primera, la de los inversionistas. La segunda, la de los megaproyectos venezolanos con las becas Mariscal de Ayacucho, gente de la petroquímica, del sector automotor, de la siderúrgica, de aluminio, profesionales de primer nivel, entre otras cosas que nos permitieron llegar a producir 1 millón de barriles con Pacific Rubiales, con la inversión venezolana y los técnicos venezolanos en su momento. Y después llegaron muchísimos profesionales muy calificados, por ejemplo, en el sector de la salud, o por poner un ejemplo de la cultura, pues los mejores músicos en los últimos 40 años formados en las escuelas de dirección. Se me olvidó ahorita el nombre del director, hace 40 años, no es de ahora, en donde están por lo menos 13 músicos, directores de orquesta venezolanos que hicieron, el maestro Abreu en concreto, pero son por lo menos músicos. Entonces ese es otro tipo de migración, pero no se pudieron integrar virtuosamente a Colombia porque no se integraron, por ejemplo, al sistema de la salud y no pudieron hacer empresas de economía de salud donde ellos tenían una experiencia muy importante. Desafortunadamente, en los 5 últimos años no han llegado esos venezolanos, ni que tenían plata, ni que eran grandes profesionales, ni que eran profesionales de primer nivel de otros sectores, sino ya llegan aquellos que solo han vivido dentro del chavismo con otras características y ellos lo que tienen es habilidades técnicas, tecnológicas, pero no las pueden certificar y por eso no tienen empleabilidad. Entonces, ojo, que de ahí se generan muchos negocios, mucha empleabilidad, pero la empleabilidad está. Las alcaldías tienen que comprometerse, las gobernaciones, como decía Lucas, tienen que comprometerse, porque es que el gran empleador del país es el Estado.
En segundo lugar, los grandes proyectos de construcción para incorporar soldadores. En tercer lugar, las alcaldías para incorporar fontaneros para los gasoductos que no lo tenemos. Entonces, como dice Mónica, esto es una gran importancia que hay desde el punto de vista de la empleabilidad, pero en segundo lugar, desde el punto de vista de la inversión, es que desde el punto de vista de la inversión, el centro está en lo que plantea Mónica. Capacitaron empresas, pero no se pudieron crear finalmente la mayoría por las restricciones que existen. Pero es inmensa las posibilidades si logramos romper esas barreras de entrada para que la pequeña, mediana y microempresa pueda legalizarse y generar desarrollo, crecimiento, empleo, porque cada microempresita de esas genera 5 empleos, que seguramente si es inversión venezolana va a tener 4 venezolanos, 2 venezolanas o 3 venezolanas, porque las mujeres son siempre mejor que nosotros. Eso estoy de acuerdo. Y en general, el tema del emprendimiento tiene que tener características de romper las barreras de entrada a la legalización, porque mal que bien, todo el venezolano que llegó hasta hace 3 años había vendido su casita, había vendido todo, había llegado con 100.000, 50.000, 70.000 millones de dólares, que en vez de crear una empresa y poder trabajar legalmente, lo que tuvo fue que gastárselo y salir para el Perú o para Chile. Doctor, muchas gracias, doctor Umaña. Doctor Lucas, este anuncio que hicieron ustedes de gobierno es histórico, sin duda, y es muy loable, pero de todos modos hay un sector que se pregunta muchas cosas. Por ejemplo, el tema, usted lo nombró y Mónica lo nombró, el tema de la formalidad, que estos millones de venezolanos integren ya la lista de informales en Colombia, que esa es una de las inquietudes que la gente se pregunta. Y de otro lado, el tema de, sí, básicamente el tema de informalidad, y ya hablemos un poco de los colombianos están sin trabajo, entonces claramente pues la gente se pregunta cómo esa competencia por el trabajo se va a incrementar con esto. Son dos temas, obviamente, que el gobierno debe responder y seguramente hay muchos caminos para quitar esta xenofobia, quitar todos estos obstáculos que van a empezar a tener este estatuto. No sé qué comentario ustedes sobre al respecto de estos dos temas, doctor Lucas. Muy rápidamente, porque creo que vale la pena, digamos, mencionar cada uno por aparte. Lo primero es obviamente esta gran apuesta, digamos, por evitar esquemas de xenofobia, porque haya, digamos, esa sensación de que es que el venezolano viene a quitarme el trabajo. Lo primero que quiero decirles es que los venezolanos ya están acá y ya están en una buena parte inmersos dentro de nuestro mercado laboral de acuerdo a las condiciones, formales o informales. Eso es algo que es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que vamos a permitir ahorita incluso es poner a todo el mundo en igualdad de condiciones, a que trabajen, a que compitan, si es el caso, por un trabajo formal, pero en igualdad de condiciones. Lo que estamos viendo actualmente es que en muchos escenarios, algunos empleadores se están orientando por contratar a población venezolana irregular para pagarles menos. Y eso no es que sea bueno o malo, es que eso es ilegal. Y lo que vamos a permitir y a provocar con este tipo de medidas es que se acabe esa ilegalidad, esos abusos frente a esa población en particular. Entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque esos ruidos sobre que es que llegan y nos van a venir a quitar el trabajo y es que vamos a competir y digamos van a competir de manera desleal y es que los venezolanos vienen y nos quitan, y ese es el tipo de cosas sobre las cuales tenemos que trabajar desde una perspectiva de integración, de empezar a contar historias exitosas. Germán hablaba ahorita y Mónica hablaban ahorita de la generación de empleo por parte de empresas venezolanas. Yo hay un elemento que a mí me parece muy importante y que también siempre quiero que esté como de frente en las cosas y de primero, aquí no estamos creando políticas ni programas para venezolanos. Aquí estamos creando programas políticos y proyectos para mejorar la competitividad del país, para mejorar la inclusión laboral de la población vulnerable, de aquellos que están en la informalidad. Ese tiene que ser nuestro caballito de batalla, porque es que yo soy enemigo de la estigmatización, así sea positiva. Así sea que es que va a crear un programa específico para venezolanos porque es que pobrecitos. No, señor. Aquí es lo mismo que hemos buscado con otros programas de integración. Entonces, ese es el mensaje clave, esa es la esencia de esto, esa es la vocación de poner a todo el mundo en igualdad de condiciones y obviamente seguiremos atendiendo a los más vulnerables.
Hoy en día, dentro de esos más vulnerables hay muchos venezolanos, pues vamos a intentar que salgan, porque finalmente ya los estamos atendiendo por un tema de humanidad, porque es que además, con Germán lo hemos hablado y nuevamente, creer que podemos cerrar la frontera es algo utópico y no tiene sentido. Aquí Colombia históricamente ha vivido de Venezuela y Venezuela de Colombia, y ni que hablar de las zonas de frontera, y eso se tiene que mantener, y por eso tenemos que redinamizar todos los escenarios necesarios para que la economía en frontera vuelva a ser lo que era hace unos años, para que la población migrante pueda integrarse de mejor manera, para que esa historia binacional se mantenga y la podamos preservar. ¿Qué dice María Mónica sobre este punto, esos dos temas que la gente se cuestiona un poco, pero que bien lo ha dicho Lucas, eso hay que romper esos obstáculos, cómo romperlos, especialmente el tejido empresarial que nos está viendo en este momento? Miren, ahí yo quiero dar un tema de contexto. La migración es una oportunidad. Esto lo sugieren análisis de diversas experiencias internacionales. Alemania lo ha vivido, Estados Unidos lo vive, Argentina también lo ha vivido, por poner algunos ejemplos. Las experiencias sugieren que si bien no es fácil y automático, tomando las decisiones adecuadas como las que estamos tomando, como el caso esta de la regularización, la vinculación a redes de apoyo y entregar herramientas de inserción económica para que se puedan adquirir conocimientos sobre su entorno, ver oportunidades, abonarán un buen camino. Y mencionaba, aquí vuelvo al programa que hablábamos, no es un programa, como dice Lucas, para migrantes. Deben ser programas que involucren tanto a locales como migrantes y es la mejor oportunidad para mitigar reacciones xenofóbicas, como decir que nos vienen a quitar el empleo. Lo que necesitamos es generar redes de apoyos. Y aquí es donde estamos trabajando con Lucas para llamar a la cooperación internacional a que nos apoyen en este tipo de programas. Es ahí donde juega un rol fundamental la cooperación internacional y es donde podamos ayudar a población vulnerable, a emprendedores, uno a uno, porque ya están acá, aquí es donde debemos estar. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Esa es nuestra visión y esta es la perspectiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Doctor Umaña, cuéntenos un poco cómo romper esos esquemas, esas dificultades que puede tener el venezolano acá en esta sociedad o en estas dudas que tiene sobre el estatuto. Mire, yo creo que la decisión histórica del gobierno nacional, sé que el doctor Lucas tuvo que desconectarse 2 minutos, pero esto va a salir, es una decisión de verdad valiente y de verdad importante. Pero de verdad, como les dije, es un reto fundamental. María Mónica lo dijo, es o ver la migración virtuosa o ver la migración como un problema. Como no habíamos hecho todo esto, la vemos como un problema ya aumentado la xenofobia. Pero como ahora estamos en el camino correcto, vamos a ver la migración como un fenómeno virtuoso del desarrollo. Entonces, el mejor ejemplo, María Mónica citó una serie de países, pero ¿sabe cuál es el mejor ejemplo de migración virtuosa? La migración de los 5 millones de colombianos en los últimos 40 años hacia Venezuela. ¿Y sabe cuál es el mejor ejemplo de cómo los integraron a la economía venezolana? Los sucesivos gobiernos venezolanos, donde los colombianos hicieron vida, donde los migrantes éramos nosotros. Y no es una deuda histórica porque sí, es una deuda histórica porque es verdad, pero además porque nos dieron un ejemplo en el pasado maravilloso de cómo integrarse virtuosamente. Pregúntele a un solo retornado que llegó a Venezuela si no tuvieron todas las oportunidades para integrarse virtuosamente a Venezuela. El mejor ejemplo de una migración virtuosa es Venezuela, sumado a todos los ejemplos maravillosos que dio María Mónica. Pero es que el ejemplo está frente a nosotros y ese espejo debe ser el espejo para interpretar el tema de la xenofobia, que no es precisamente lo que hicieron los venezolanos con los migrantes colombianos. Doctora Mónica, usted que viene trabajando hace rato el tema de inclusión de esta población, para usted, ¿cómo romper esos cuellos de botella en la inclusión? Es decir, el empresario sí está preparado, el colombiano, de asumir en masa estos venezolanos. ¿Qué recomendaciones le haría usted al gobierno nacional, incluso local en Bogotá, para que amplíe
para que facilite esa inclusión de estos venezolanos que hablaba el doctor Umaña, que están entre tecnólogos, en esta nueva ola, esta última ola de migración de venezolanos, más que saben hacer oficios, para decirlo así. ¿Cuál es su lectura de ese punto? Bueno, lo primero es que aquí hay un tema de facilitar los procesos de legalización. Ya dimos el paso más grande, que era legalizar su permanencia en el país. Y en el proceso de facilitar los temas de legalización, de convalidación de títulos. Por ejemplo, que fue un tema que aprendí estando esto, aquí hablamos de convalidación de títulos. Esto hay que flexibilizarlo, agilizarlo. Pero el cuello de botella es que no podemos estar pensando que todo es empleo y generación y es empleabilidad. Aquí la clave es el emprendimiento. El emprendimiento, el cuello de botella es pensar que vamos a emplearlos a todos. No, hay muchas capacidades, como decía Germán, hemos tenido diferentes olas, pero las capacidades que ellos tienen dan para generar unos emprendimientos novedosos, para complementar con las capacidades técnicas locales. Entonces, aquí es donde para mí la solución es la formalización, el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial. Si tenemos estas herramientas, por ejemplo, en nuestro caso, hicimos una alianza con Banca Mía para generar acceso a crédito. Empresas que pasaran por un programa de acompañamiento con la Cámara tenían acceso al crédito. Entonces, el cuello de botella está en nosotros, en pensar es que es un tema netamente de empleabilidad. La solución, la formalización y el emprendimiento. Y una recomendación, flexibilizar procesos, y ya el gobierno dio el primer paso y el más importante. A mí sí me causa mucha curiosidad preguntarle a la doctora Conde si han analizado el papel de estas plataformas colaborativas, especialmente en las grandes ciudades que están empleando a todos estos venezolanos. ¿Ustedes han trabajado con esas plataformas que se han vuelto como ese salvavidas de llegada de mucho venezolano? Y ya vamos ahora con el doctor Umaña con más o menos las mismas preguntas. Sinceramente, trabajando con plataformas colaborativas no hemos hecho. La Cámara dijo, nos vamos a focalizar en lo que sabemos hacer. ¿Y qué va a hacer la Cámara de Comercio de Bogotá? Fortalecer el emprendimiento, la formalización y el crecimiento empresarial. Entonces, te soy muy sincera, en ese tema no nos hemos vinculado directamente. Zapatero a tus zapatos, y en eso se ha enfocado la Cámara de Comercio. Doctor Umaña, ¿qué piensa de estos dos temas? Un poco el tema de cómo fortalecer la formalización en estos casos, que es uno de los riesgos que hay, que la gente se regularice, pero que vaya a unos temas informales. Y por otro lado, el tema de las plataformas. ¿Usted qué cree que debe pasar allí con este tema, estas plataformas colaborativas que están empleando, no están empleando, que le están haciendo ayuda a los venezolanos cuando llegan especialmente al país? Sí. Antes del decreto y de sus aplicaciones, pues el tema es informalidad solamente. Lo que se está logrando ahorita es un tema de formalización y no de informalidad. Entre otras cosas, porque hay que decir que hay ciertos sectores de comerciantes, de industriales pequeños, de empresarios y cosas de esas que por el hecho de que el venezolano no está formalizado, como en todos los países del mundo, pues no le respetan sus derechos laborales. Entonces, mire, la primera pregunta es bien simple. ¿Cómo va a pensar uno que si le dan un esquema de legalización a la gente con este esquema va a complicarse el tema de la formalidad? Va a mejorar el tema de la formalidad hacia la formalidad. Ese es el primer punto. El segundo punto es de las redes colaborativas. Mire, la primera etapa de las migraciones, las redes colaborativas son fundamentales porque son redes humanitarias. Y esas redes humanitarias tienen que responder a las carencias de corto plazo. Lo que se está proponiendo y el papel de las cámaras, como nosotros, son programas de mediano y largo plazo para la inserción en el aparato productivo y en la economía de los países. Entonces, con las redes colaborativas, nosotros sí tenemos trabajo con esas redes, pero zapatero a sus zapatos, ellos nos enseñan a nosotros y nosotros complementamos lo que ellos necesiten de información y demás, y trabajamos con muchas redes. Pero esa es una primera etapa de la migración que no puede ser eterna, ni puede ser de mediano plazo, ni puede ser de largo plazo, porque no hay cooperación humanitaria que subsista en el tiempo, porque resulta que en el mundo todos los días hay guerras, hay migraciones, y cada día
hay un problema. Fíjese lo que está pasando en África, en Somalia, lo que pasó en Siria, lo que pasa acá. No, nosotros no somos la excepción. Nos tocó algo que no conocíamos, pero todos los días va a haber nuevas necesidades humanitarias y se trasladarán los recursos, y esos tienen un límite de corto plazo, mientras que lo que tenemos que buscar, como la está buscando el gobierno nacional en este momento, es una solución de largo plazo, pero tiene una responsabilidad fundamental de modificación de la estructura institucional y de modificar la legislación para facilitar la posibilidad de que este programa sea exitoso. Muchas gracias al doctor Lucas Gómez, a María Mónica Conde y Germán Umaña por estar con Forbes y hablar de este importante tema y sobre los desafíos que tiene Colombia alrededor de este tema del Estatuto de Regulación de Venezolanos en Colombia. Muchas gracias por este tiempo. Bueno, hasta aquí otro episodio de Encuentros Forbes. Muchas gracias a Lucas Gómez, gerente de Fronteras del Gobierno Nacional, igualmente a Mónica Conde, vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Cámara de Comercio de Bogotá, y a Germán Umaña, director ejecutivo de la Cámara Colombo-Venezolana. Y a ustedes muchas gracias por estar conectados con nosotros.